El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 1. El destino del mundo revelado. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se construyeron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado, como lo fue Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había dicho por el profeta Miqueas: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis la justicia y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y apóyanse en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Estas palabras dan una idea exacta de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios. Quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque sabían muy bien que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los líderes judíos decían: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos pensaban que si sacrificaban a Cristo podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y estuvieron de acuerdo con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad, y al paso que sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echara en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo escogido de Dios, y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. Por tanto, había añadido el profeta: a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Dios demoró sus juicios sobre la ciudad y la nación, hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaban su evangelio y asesinaran a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden: córtala, porque ocupará aún la tierra. Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios había hacer brillar la luz sobre ellos, para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección.
Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. La generosidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia, por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos despreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para dominar sus malos impulsos, y éstos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban. Completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega, en su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se traicionaban unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Y ya estos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su ignorante y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de aumentar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios. Aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas, hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las luchas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por sus propias manos, teñía sus calles de rojo. Los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas,
precursores del desastre y de la condenación. A la medida noche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: «¡Salgamos de aquí!». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años un hombre recorrió incesantemente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la freneticia andecha: «Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y contra el templo, una voz contra el esposo y la esposa, una voz contra todo el pueblo». Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: «¡Ay de Jerusalén! ¡Ay! ¡Ay de sus moradores!». Y sus tristes predicciones no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. En la destrucción de Jerusalén no pereció ni un solo cristiano. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén acercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cesio Galo, hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Mas la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos, esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, en el otro lado del Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército, y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas cumplir su retirada. Los judíos no sufrieron muchas pérdidas, y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarreó sino perjuicios,
pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la infeliz ciudad. Fueron espantosas las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a morir bajo los horrores del hambre. Continuaremos. El conflicto de los siglos.